then the law allows you that you can come forward, without any fear. So you can give your real name, that is your legal name. Ok, en esta situación para la visa U les recomienda que use su nombre exactamente como dice en el pasaporte, la matrícula o en su acta de nacimiento. Es muy importante que esté usando ese nombre. Entonces, en esa situación, otra cosa que les quiero recordar, que al momento de que usted es víctima de un crimen, la policía no es para que vayan en contra de usted. Entonces, la ley, como dice, es de que en pocas palabras, que les tome y les ayude en todo lo que puedan, ya que ustedes son las víctimas. Es muy importante que no tenga miedo de que los vayan a perseguir la misma policía porque no tienen papeles. Entonces, en esa situación, denuncien, llamen. Si usted fue víctima, llame y haga el incidente de reporte para que pueda ayudarle los oficiales. O ayuden a los oficiales a detener a su agresor. So if you're a victim of a crime, then you can, based since you were a victim, you can file for your new visa. Then you can file for your work authorization and then permanent residence. Also, if your children, they are, son or daughter is in one of the armed services, then you qualify to file for your work authorization initially and then permanent residence, depending how old, your child is. Yeah, exactly. 18 or 21. Ok. Es muy importante que para las visas, para la gente que fueron víctimas de un crimen, que sepa que ustedes pueden hacer la denuncia. Al momento de hacer la denuncia, ya que ustedes fueron víctimas de un crimen, ustedes califican para para obtener un beneficio, que sería la visa U. La visa U, si se las terminan aprobando, le terminan dando un permiso de trabajo por un cierto tiempo, y ya tener la visa por un cierto tiempo, luego puede obtener la residencia. Así que también puede ayudarle a su pareja o hijos, depende de la edad de sus hijos. Entonces, en esa parte aprovechen, traten de hacerlo lo más antes posible. No dejen pasar tiempo, porque si dejan pasar tiempo, entonces podría hacer que ya los hijos no califiquen. También para los que tienen hijos ciudadanos americanos y han servido a nuestro país, que están en las Fuerzas Armadas, activos en las Fuerzas Armadas, ellos también pueden arreglarles a sus padres. Entonces, aprovechen en ese punto. Depende de la situación, sería si obtendrían permiso de trabajo, o si tiene 18 años tendría un permiso de trabajo. Ya cuando cumpla los 21 le podrías obtener la residencia. No se esperen hasta que el hijo tenga 21, obtenga el beneficio del permiso de trabajo. Si tiene 18 años y está en las Fuerzas Armadas, le puede obtener el permiso de trabajo. Bien, síguenos marcando en cabina el teléfono 414-326-9746. 414-326-9746. Márquenos ahorita, su llamada es completamente confidencial y tendrá derecho a una consulta gratis en las oficinas del abogado Durrani. Vámonos por pregunta en este momento, Anita. Nos llamó Isabel, ella dice que sufrió violencia doméstica por su novio que la golpeaba. Ella acusó a la policía llegó, donde desgraciadamente en ese momento ella fue deportada del país. Ella reintegró al país y ella quiere saber si todavía puede hacer algo. Ella ya no pudo acudir a cortes para encontrar ese problema que hubo con eso relacionado con esa violencia doméstica que ella sufrió. Pero todo quedó documentado en el hospital y con la policía también. Síganos marcando en cabina al 414-326-9746. 414-326-9746 y tendrá una consulta completamente gratis. Márquenos ya, 414-326-9746. Vamos con la respuesta del abogado Durrani. Yeah. So, in that situation, what we need to do is look at the timeline, what events, when they were happening. That's the most important thing. So, bring all the documents that you have from your deportation removal and from the incident. Okay.
So, antes de todo, tendríamos que ver el tiempo de guía, o qué fue lo que pasó primero, qué fue lo que pasó siguiente. Después de eso, sería qué podríamos hacer al respecto de eso. Entonces, si primero fue la deportación, cualquier cosa, todas esas cosas tenemos que ver cuándo fue el incidente y también ver lo que dice el incidente de reporte. Si nos trae eso y se viene a sentar, obtenga su consulta gratuita para que nosotros le podemos ayudar en esa situación. And for your visa, you can file it even you are outside the United States, for the other people, this is one of the visa categories. You don't have to be in the United States to file it. So your visa can be filed from outside out. Para la gente que no sabe, cualquier persona que fue víctima de un crimen y ahora ya no está desafortunadamente en los Estados Unidos, sea que lo hayan deportado o no, o si es que acaso usted se fue por su propia voluntad y no está en los Estados Unidos, el simple hecho de que usted fue víctima de un crimen, usted puede todavía meter la petición desde donde esté usted y puede obtener la visa, y ya después que se lo aprueben podría entrar a los Estados Unidos ya teniendo la visa aprobada. I have a question, Durrani. I have a person here. I'm not going to say the name on Facebook, but she is saying, I would like some work permits. What can I do? It looks like she's actually in Mexico. Right. So for that, one of the visa categories, if somebody can find a temporary work visa for you, people come in to work on farm, off farm. There are some seasonal jobs, So if you can, qualify for that, or for Mexico and Canada, there is TN visa. No, she wants to come to the United States, and she's in Mexico. Right. So coming on a TN visa also. Oh, TN visa. Right, TN visa. So one of those, they are available for only Mexico and Canada. So if you qualify for that, so those are the, two categories, temporary workers. And then if you have a education degree, then there are professional, some visa categories also. So depending on your background. Okay. Para la persona que me preguntó en Facebook sobre lo del permiso de trabajo, usted puede obtener el permiso de trabajo, tendría que revisar a qué categoría podría usted calificar. Si es que acaso usted quiere conseguir un permiso de trabajo que sería temporal, usted tendría que sería por cierto por cierto tiempo les terminan dando, ese sería una de las aplicaciones. O está la TN, que solamente se nos dan a los mexicanos o los de Canadá. Ese tipo de visa es una de las que son más mejores, pero si es que acaso usted tiene educación, un certificado, si se graduó y todo eso, entonces podría agarrar una especialmente sobre el tipo de educación que tiene. O si tiene algo como un doctorado, de ser un doctor o algo así, usted podría tratar de ver ese tipo de permiso. Now, they have another question. What is the things that they have to do to actually apply for that? Like, let's say for the TN visa. Right. So now for the TN visa, there's a whole list of categories that you qualify for. It's in management, some of are some coming as a contractor. So different professions they list, up there. So if you're gonna be performing duties in one of those areas, yes, then you can, file for TN visa, and then you can give us a call. We can let you know that what you need to do. For example, your education company letter and things like that. Okay, so you need to have already a company who's wanting to hire you, correct? Exactly. Yeah. On either or? Yeah. Okay. On either category, yes. Okay. So, para, getting a call, estoy recibiendo una llamada. Okay, so para la persona que nos mandó el mensaje en Facebook relacionado, vamos a decir si quiere la TN, cada una tiene su tipo de categoría que tiene que
tener de profesión. So, si usted es un manager o un contratista, si eso es el tipo de trabajo que le están tratando de conseguir, entonces sí terminaría calificando. Hay otros, tendría que revisar. Si es que quiere agarrar más información, por favor de llamarnos a nuestras oficinas. Ahora, para cualquier tipo de visa de trabajo, es un recordatorio que ese tipo de visa tiene que tener un trabajador que ya le está pidiendo. Alguien tiene que ya pedirle a ustedes. Por favor, si puede comunicarse con nosotros aquí en los estudios, tiene preguntas, márquenos con Inatar el 414-326-9746, 414-326-9746. Miriam nos llamó, abogado Durrani y Anita. Miriam nos está preguntando, ella fue víctima de un asalto y ahorita está muy contenta porque escuchó las buenas noticias del abogado que está dando sobre la visa U. Pero la pregunta de ella es, tengo 26 años que no he salido de los Estados Unidos, yo entré indocumentada también y fui víctima del asalto, pero pues ya mis papás están muy viejitos, 26 años que no los veo. Yo puedo iniciar el trámite de la visa U y puedo salir y esperar esa visa desde mi país, desde México, en este caso. ¿Es posible eso? Síguenos marcando 414-326-9746. Usted obtiene una consulta completamente gratis, confidencial con el abogado Durrani. 414-326-9746. Márquenos ya. 414-326-9746. Vamos con la respuesta. Yeah. If you want to go out and wait, yes, for you visa, you can wait outside. But anytime you want to leave United States, doesn't matter you're a, legal status or not, you're a permanent, for example, you're a permanent resident, or not. It's a good idea to talk to an attorney before leaving, always. So yes, for you visa, you don't have to be in the United States, but before leaving, talk to an attorney. That's a must. Okay. So, para la persona que nos escuchó, es muy importante que sepa, o para toda la gente, que usted no tiene que esperar en los Estados Unidos para que se le termine aprobando la visa U. Entonces, en esta situación, usted puede estar en México y estar esperando a que la visa U se le termine aprobando afuera de los Estados Unidos. Ahora, es muy importante que sepa, esto no significa que les estamos diciendo váyanse en todos, no pasa nada y cuando se les termine aprobando pueden regresar. Eso no es lo que le estamos diciendo. Es muy importante que cada persona revise su caso porque hay ciertas cosas que podrían afectarle. Entonces, venga a nuestra oficina usted, tiene una consulta gratuita, le podemos ofrecer una consulta gratuita, llámenos al 414-276-5700 si es que quiere preguntarnos sobre eso. Rápido. De nuevo, 414-276-5700. De nuevo, 414-276-5700. Muy bien, vamos a dárselo más despacito a la gente para que marquen 414-276-5700. 414-276-5700. Ahí está marcando al 414. Tampoco todo sale al aire. Yo tengo unas llamadas ahí en la parte de atrás. Que nos está viendo en Facebook. Somos las llamadas telefónicas que estamos recibiendo. Ya nuestra amiga Miriam ya tuvo una consulta completamente gratis, al igual que nuestra amiga Isabela, que obviamente les cambiamos el nombre. También a las llamadas que recibimos con terminación número 45, la terminación número 32, que tienen consulta gratis. Vamos con otra pregunta. Síganos marcando 414-326-9746. Nos llamó Pablo. Pablo dice, mi hija, quien tramitó la DACA, hizo su renovación, pero estoy preocupado porque nunca nos habían preguntado el día que expiró su visa, porque ingresó con visa a los Estados Unidos. Pregunta, ¿eso le podría perjudicar? Síganos marcando 414-326-9746. That's for the DACA. So they apply for DACA, and it looks like DACA. The people up there ask
when her entry actually expired. Okay, so she came here on a visa. That's what we're talking about. It looks like it. All right. Yeah. So usually when you apply for any benefit, they will ask you how you came in the country. You have to list that, this is the visa category I came in. For example, B1, B2, or any other category. F as a student. And then usually will I-94 will say what it was valid till your expiration date. Yeah. So what would tell you what exactly? Your I-94 will tell you that, what if they don't have an I-94? Right. So then you can get a copy from immigration of the I-94. Okay. And that will tell you exactly when it was, from what to what it was valid. Okay, para la gente que está escuchando, cuando aplique para cualquier tipo de aplicación, no importa cuál es, la mayoría de las veces, casi siempre, te pregunta cuál fue tu entrada y cuándo se te expiró entrando, si fue legal o no fue legal, y si fue legal, cuál tipo de visa entró, o sea, B1, B2, F como estudiante, qué tipo de visa terminó entrando a los Estados Unidos. Ahora, si es que acaso usted no sabe dónde está la expiración de su entrada, cuándo se le expiró o cuándo entró a los Estados Unidos, en la I-94 ahí tiene que estar la información. Ahora, si es que acaso, vamos a decir, se le terminó extraviando, no sabe cuál es la I-94 o no lo tiene con usted le puede pedir una copia a inmigración. Si es que acaso necesita ayuda con esto, nosotros no le podemos ayudar, puede llamar al 414-276-5700 o al 1-800-Durrani. De nuevo, 1-800-Durrani. Ahora, acuérdense que nosotros también ayudamos para lesiones personales. Si usted tuvo un accidente de carro, por favor de llamarnos. Ahora, mucha gente nos ha estado llamando y no sabían que nosotros hacemos lesiones personales. O por favor de llamarnos al 1-800-Durrani si es que acaso necesita algún tipo de ayuda, sea lesiones personales, criminal o inmigración. Si es que es fuera de esas áreas, le podemos ayudar teniendo otra persona especializada, nosotros le damos la referencia. Entonces, si es que acaso, acuérdense, si necesitan algún tipo de ayuda, estamos para servirles. And about that I-94, we were talking about it. That's an important document. In the old days, you will have nowadays it's online, but in the old days, you used to have a white card. It's very important. Keep that in your records, Okay, so anteriormente la I-94 era una hojita blanca. Ahora lo tenemos en línea, o puede obtenerlo en línea. Es muy importante que sepa sobre eso. Muy bien, síganos marcando en cabina el teléfono 414-326-9746. 414-326-9746. Viene una pregunta muy interesante y le voy a dar un recordatorio haciendo un paréntesis. Amigos residentes legales, ustedes tienen que pasados criminales, tienen mejor dicho un pasado criminal por allá, preocúpese porque la semana pasada la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos determinó que quienes tengan este tipo de problemas pueden perder incluso su residencia legal, pueden ser removidos del país, pueden ser expulsados, prácticamente deportados y todo lo que hayan conseguido logrado en este país puede irse a la basura. Así es que necesitan asesoría inmediata. Esa es una de las cosas que debe de preocuparse si usted tiene ese antecedente. Márquenos 414-326-9746. Vamos con la pregunta de nuestro amigo Aurelio. Aurelio resulta que hace cerca de 12 años recibió lamentablemente el asalto de dos personas que le robaron todo y lo golpearon con cachazos de la pistola. Llegó la policía, incluso le pidieron que recibiera atención médica, le dieron un cheque para atención médica y él siguió todo el proceso. Hace unos meses también una persona en el área de la Lincoln y la 11 quiso darle disparos de arma de fuego. Afortunadamente no le pasó nada, llegó la policía, hizo el reporte y detuvieron al individuo. Él quiere saber si él califica para la visa U. Por favor, abogado Durrani, si nos puede ayudar. Eso es lo que pide Aurelio. Pero síganos marcando 414-326-9746. Vamos con la respuesta. Yes,
a situation like that, the most important thing is that police report what it says, what it lists, and see if that would be one of the crimes that's listed for the U visa. So bring in the police report. That's the most important part, both of them. No es muy importante lo que diga el incidente, reporte, cómo registraron el crimen que se le terminó dando. Parece que sí califica, ya que como les había mencionado, una de las categorías es agresión con arma. Entonces parece que sí necesitaríamos ver lo que dice el incidente de reporte. Depende de lo que diga el incidente de reporte, sería si se le termina pudiendo calificar a la visa U o no. Entonces, si gusta venir, traernos su incidente de reporte a nuestras oficinas que están localizadas en la 1338 sur de la César E. Chávez Drive. De nuevo, 1338 sur de la César E. Chávez Drive, entre la 16 y la Greenfield y la César Chávez y la Mosquito. Ahí estamos en la pura esquina en el segundo piso. So, si gustan venir o llamarnos al 414-276-5700. And if you have police report, that's good. Bring it in. And if you don't have it, come in, and then we will see that arrange for getting the police report for you. Si es que acaso tiene su incidente de reporte, excelente. Nosotros le ayudaremos aparte de eso. Si es que acaso no tiene su incidente de reporte, no lo puede conseguir, con gusto le podemos ayudar con eso, obteniendo su incidente de reporte. Al cabo que estamos para servirle. And, when you come in, we do two things. One is a regular consultation, how the things are going on, and also we review it in the worst of the situation. For example, if ICE gets involved, then if what your options are. So, nosotros hacemos una consulta normal donde revisamos qué es lo que califica actualmente, pero también pensamos en el futuro. Si es que acaso en el peor de las opciones inmigración se termina involucrando, significa que los termina agarrando para ponerlo en proceso de deportación, ¿qué serían sus opciones? Entonces, o se lo terminan denegando su visa U, ¿qué sería su opción? Entonces, siempre estamos pensando más allá y tratando de ayudarle lo más posible. Entonces, también le dejamos saber qué serían sus situaciones, qué sería lo mejor que tendría que hacer. Acuérdense que por cada consulta que hagamos, nosotros estamos regalándoles un kit de exactamente qué son las cosas que tendría que hacer si es que acaso inmigración se involucrara y los termina agarrando, todos los documentos que tiene que tener y todas estas cosas. Por favor, de venir a nuestras oficinas para su consulta gratuita y nosotros le regalaremos a la gente un kit de todos los documentos y los formularios que tienen que tener listos. Those are the things that we can see that we can think about it, that what will happen in that situation. And tips, just to let them know, just in case immigration gets involved and things like that, what they have to have. Correct? Exactly. Yep. That's what we're giving right now. Yep. And also, we can see that what will happen if immigration gets involved. So some things we can predict. Okay, in the future, like prepare yourself. If ICE gets involved, what documents you need. But sometimes we have seen that we have the cases going on, and then suddenly the petitioner, passes away. So, and we have cases right now in that situation. Then we advise you, okay, now in certain situation like that, what can happen, with the petition, still keep moving forward, or now it's no good anymore. So, en muchas de las veces podemos predecir qué es lo que podría pasar, entonces como por ejemplo que los termine agarrando inmigración, estar en proceso de deportación y todo eso. Hay veces que no podemos predecir quién se va a morir, entonces hay veces que tenemos a nuestra gente que tiene un peticionador pidiéndole a su familiar y desafortunadamente se termine muriendo. También le podemos ayudar en esa situación y decirle si su petición se terminaría parando desde allí o puede seguir continuando. Síganos marcando el 414-326-9746. Tengo 7 llamadas perdidas. Discúlpenme, voy a estar regresando las llamadas.
Son muchas las llamadas que tengo perdidas, estoy atendiendo cada una de las llamadas y sabemos que hay una urgencia y una necesidad de las personas de tener información. Todas serán entendidas propiamente. Sin embargo, los seguimos invitando 414-326-9746. Ninguna llamada sale al aire. Todas las llamadas son tomadas fuera de lo que es el aire y es con la finalidad de cuidar su persona. Hay una pregunta, abogado Durrani, nos está comentando el señor Manuel. El señor Manuel indica que él es residente legal, se acaba de arreglar sus papeles en el 2015, pero por un error de juventud en el 2006, ahí lo agarraron robando junto con otros amigos, posiblemente es una felonía. Pregunta, él estaba planificando salir de México. ¿Es conveniente que lo haga o como se anunció al principio de este programa, las cosas han cambiado radicalmente desde la semana pasada y es más recomendable que no, y si le puede dar una consulta gratis para ayudarlo y orientarlo debidamente, porque sí, él no quiere perder esta oportunidad de tener su residencia. Síganos marcando 414-326-9746, 414-326-9746. Vamos con la respuesta. So in a situation like that, yes, that's what you were talking about. Just give us a call. Come in, bring all the documents in, what the conviction was, the final conviction, and then we can see that what will happen. But for everybody else, just whenever you have a conviction, it's better, it's a good idea not to travel and talking to an attorney before traveling. That's, it's a must. Okay, so ustedes lo mejor que puede hacer es conseguir su convicción final y traernos a nuestras oficinas. Acuérdense que tiene su consulta gratuita. Si gusta hacer su cita, es el 414-276-5700 o el 1-800-Durrani. Puede llamarnos. Ahora, para toda la gente que tenga una récord criminal, una convicción, es muy importante que sepa que mejor evite viajar, no trate de estar viajando, ya que su categoría de estatus termina cambiando al tratar de usted entrar y salir de los Estados Unidos. Al momento que usted quiere volver a entrar, ahí podría ser el problema. Entonces, es mejor que hable con un abogado si es que acaso necesita viajar, entonces hable con un abogado si es que va a haber algún problema en esa situación. Si es que acaso no, pues bien, tenga un buen viaje. Justin said that they don't have any issues and good luck with it. Yep. And but always, as if, in a real life, they said always it's a good idea to get a second opinion. Even if you think, that you're okay, just a second opinion sometimes gives you a different perspective on things. Okay, siempre es mucho mejor tener una segunda opción, una segunda opinión de cualquier otra persona. Entonces, no agarre cualquier otra persona, agarre a abogados profesionales o uno de las a un abogado profesional. Aquí está su servicio, que es Durrani. Por favor, obtenga esta consulta gratuita. Pregunte si es que acaso puede haber algún tipo de problema al momento de querer salir de los Estados Unidos, si hay algo en su pasado que le podría afectar antes de hacer cualquier tipo de viaje. Entonces, es muy importante que no lo tome a la ligera, ya que acaso podrían ponerlo en proceso de deportación o no dejarlo entrar. Correct that if you're trying to leave the United States and you do have a criminal conviction, they don't talk to a professional attorney, they might not let him come, or they could put him in process of deportation. Right, and that's what we're talking about. It's in conviction in the United States, how immigration is going to deal with you, how it's going to affect you. It's totally different when you are coming back in the country. It's going to affect you different section of the law, and that's why it gets harder when you are coming back. The issue at that point becomes tough and can affect you more negatively than it would affect you inside the United States. So, si usted está en los Estados Unidos, es muy diferente como inmigración te termina tratando a que si usted está queriendo entrar a los Estados Unidos.
Obviamente que al momento que usted está queriendo entrar, puede ser más negativo la manera que ellos te traten a que sea ya que usted está aquí en los Estados Unidos. Entonces es muy importante que antes de hacer cualquier cosa, pregúntele a un abogado profesional. Aquí está el número de uno de ellos, que es el abogado Durrani. Por favor de llamar al 414-276-5700 ahora. Hay otro número que pueden llamar en cualquier emergencia, sería el 1-800-Durrani. And when you come in, actually, we deal with you like a friend, being there, giving you the right advice, and helping you achieve your goals. And the goal is for you and us uh, becoming legal as soon as possible. So, cuando usted viene con nosotros a nuestro bufete de abogados, nosotros tratamos de tratarlos como si fueran nuestras amigos, tratarlos de tenerle lo mejor posible y ayudarles lo mejor posible. Entonces, por favor de venir, aprovechen su consulta gratuita y pregunten, que es lo más importante. No se queden con la duda. And when you call, in the evening, if there is an emergency or there is an issue, you can send us a text in the evening, or the weekends too. You can send us a text. We are available around the clock. Nosotros estamos a su servicio, a su disposición en cualquier momento. Si es que acaso estamos en cualquier momento que sea un fin de semana o después de horarios, puede llamarnos o mandarnos un mensaje de texto al 414-276-5700. De nuevo, 414-276-5700. Ahí estamos para que usted nos puede llamar y nos puede preguntar en cualquier situación. And we know that when emergency comes in, it doesn't look at 9 to 5 or weekends. So, cuando viene una emergencia, nosotros entendemos que no termina pasando de 9 a 5. Por eso estamos para servirles a cualquier horario. Para la gente, por favor, llamen, puedan venir. Acuérdense de que si usted es víctima de un crimen, de nuevo, usen el nombre de, como dice en el incidente de reporte, en su incidente de reporte, cuando usted está haciendo el incidente de reporte, use el nombre como está en la acta de nacimiento o trate de usarlo como está en su pasaporte o en su acta de nacimiento, como también en su matrícula. Esas son las 3 opciones, disculpen. Tenían las 3 opciones de que usted puede usar para que use su nombre idénticamente como dice allí. Por favor de estar, de recordar de que el abogado puede casarlos. Si quieren ayuda con eso, nosotros le podemos ayudar para obtener las certificaciones, el marriage certificate. Nosotros le podemos ayudar. Por favor de llamar al 414-276-5700. Muy bien, siga marcando en cabina el teléfono 414-326-9746. 414-326-9746. Otra pregunta para el abogado Durrani. La gente que nos está marcando, gracias. 414-326-9746. Una joven, cuando tenía 14 años, ingresó con una visa de estudiante en la I-90. Ella se quedó después de 14 años. Ahorita tiene ella 39, es decir, unos 25 años, prácticamente 25 años, y perdió el pasaporte. No sabe si ya se le expiró esa documentación. Ahora sí que estoy perdido. Pero bueno, eso es lo que nos preguntó nuestra amiga Nancy. Dice ella que ya pudo haberse expirado no sé si el pasaporte o el permiso, pero el permiso creo que ya se le acabó, ¿verdad? Porque era la I-90. Esa es la pregunta que tenemos para el abogado Durrani. De todas formas, amiga Nancy, tienes una consulta gratis. Una pregunta, pero está un poquito compleja. Y márquenos en los estudios 414-326-9746. 414-326-9746. Márcanos ya y tienes tu derecho a una consulta completamente gratis. Tus llamadas son confidenciales. 414-326-9746.
Yes, in that situation, if it has your work authorization has expired or your permanent resident has expired, whatever, yeah, sure, you can give us a call and we can let you know what's the next steps are. So, nosotros le dejaríamos saber si es que acaso su permiso de trabajo se haya expirado o cualquier situación, le podríamos ayudar en esas cosas. Si tiene alguna pregunta, por favor de llamarnos. De nuevo, el número de teléfono es 414-276-5700. O como dice el señor Jorge, 414-276-5700. Gracias. Vamos con otra pregunta que tenemos rápidamente aquí. Creo que dice la pregunta del residente. Vamos ahora con la pregunta de Jacinta. Jacinta dice que su hija está por cumplir 21 años de edad y posiblemente la pueda pedir porque es ciudadana americana. Pero ella lleva 13 años casada con su pareja actual, que es padrastro de la pregunta. ¿Conviene que se case ya para que millones de pedirla pueda pues hacer la aplicación también a su pareja? Esa es la pregunta que nos está haciendo. Márquenos rápidamente que se acaba el programa. 414-326-9746. 414-326-9746. Puede marcarnos 414-326-9746. Márquenos su consulta completamente gratis y confidencial. Amigo residente, déjale si tienes en tu pasado algún delito. Recuerda que eso puede ser complicado y se pueden hacer difícil en la residencia. Son cambios que ocurrieron la semana pasada por decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de los Estados Unidos. Ten mucho cuidado. Llámanos 414-326-9746. So you can file for your step parents. That means parents, mother and father who are married. So you can file it for them in that situation. That relationship has to be there, that parent relationship, And you can file it when you are 21, as long as the parents took the entry legal in the country. So they have to have come in legally in the country. Okay, so ustedes tienen un hijo le puede pedir a sus papás como también a sus padrastros. Ahora, para los padrastros, there is a time frame that they have to get married, correct? A connection with them? Yeah, before the children becomes adult, so they have to be married. The parents have to be married before that. Okay, so para que un hijo, un hijastro le pida a su padrastro, técnicamente el padrastro y la mamá tienen que estar casados un cierto tiempo. Entonces, en pocas palabras, tiene que ser antes de que ellos tuvieran la mayoría de edad, ellos tenían que haber estado casados para que demuestren de que han tenido comunicación desde mucho más antes de que sea mayor de edad. Entonces, en esa situación, a lo mejor para el padrastro no hubiera complicaciones, pero le podemos enseñar alguna otra manera de cómo arreglar en esa situación. Pero si tiene alguna pregunta, podría llamarnos a nosotros. Ahora un recordatorio para la gente que tiene hijos ciudadanos americanos. Los hijos le pueden pedir a sus papás, simplemente lo importante es cómo entraron, si entraron legal o ilegal, sería si calificarían para un perdón. Entonces, los papás no califican para un perdón si entraron ilegalmente. Bueno, vamos a irnos a más preguntas. Márquenos 414-326-9746. Nos quedan un poquito más de 5 minutos de programa. Aproveche, cierre fuerte usted también. No se quede con la duda. 414-326-9746. Pregunta de la señora Janet. La señora Janet dice: este es un caso criminal, abogado. Su hijo fue detenido y fue condenado por violencia doméstica comprobatoria por 2 años. En septiembre, pues cumple los 2 años. Cuando él tenía 17, pues conoció a su novia. Y ella quiere saber si ella puede ser la sponsorship, creo que es la palabra correcta, para ayudarlo a que él esté libre de esta situación ya. Yeah, it all depends what has happened. And if you ask, did we have fun in with your situation? Yes. So bring all the documents in the criminal conviction, and then we can see that exactly based on your facts what has happened and where we are going from there.
Todo depende de lo que haya sucedido. Eso es muy importante que venga con todos sus documentos, que nos explique su situación para que nosotros le podamos dejar saber si es que acaso le podemos ayudar o no. I have another question from Facebook, Durrani. I have a person who says, yo quiero saber si mi hijo me puede arreglar, ya que él se casó con una ciudadana americana. I want to see if my son can actually ask for me, fix for me, due to he already got married to a United States citizen. Right. So the same answer like before, there is no waiver right now from in that situation, children, USC and parents who are getting a green card. So as long as you came here legally, then it will be fine. But otherwise, there's an issue with that. And if you come in the office, we can explain you more what we're talking about. But it may not happen unless somebody had filed a petition for you before April 30th, 2001, April 31st, 2001. If that's the case, then you may qualify. Or your kid is in the Army. Or your kid is in the U.S. Army, yeah. So if before April 30th, 2001, if there was a law that you can pay the $1,000 fine, then you don't have to have the waiver. So that's what we were talking about. Okay. So, en esta situación es muy importante para la contestación para nuestro persona que está en Facebook. Ahora, de nuevo, la repetición.